Hola, estamos con los hechos y personajes más importantes de la región, del departamento, del municipio. Estamos con personalidades que a través de su trayectoria han hecho muchas cosas por la ciudad, que tengan un entorno social como en el caso de hoy, empresarial y de proyectos. Pero dejemos que sea Juan Carlos Ramírez España, miembro de una familia muy reconocida, de personas muy queridas. Se Gracias. nos fue uno de tus hermanos queridos por la ciudad. Pero sea Juan Carlos Ramírez que nos cuente quién es Juan Carlos Ramírez, qué ha hecho social y en materia de proyectos por la ciudad y un tema que tiene que ver con la corrupción y nuestra representación mundial en Austria. Juan Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Soy economista, yo estudié economía, administración de empresas, tengo una especialización en derecho de los negocios, también hice estudios en marketing político, mercadeo, ventas, finanzas y terminé hace unos 2 años un máster en estrategias anticorrupción y políticas de integridad en la Universidad de Salamanca, que es de lo cual me enorgullezco. También pues soy empresario, tengo unas compañías que se dedican al tema de obras civiles y mantenimiento y desarrollo de proyectos corporativos, básicamente ese es. Y estamos hoy precisamente en Social y Coworking, una empresa en el Pereira Plaza impresionantemente innovadora. Usted contribuyó al desarrollo de ella y hay unas cosas muy novedosas y agradecemos a ellos aquí en el auditorio moderno de la empresa. Muchas gracias por la acogida. Entonces, Juan Carlos, en esa gran experiencia académica, usted se ha metido a desarrollar ya cuestiones sociales dentro de la ciudad, en cuáles se ha identificado. Bueno, además también fui secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación hace ya unos 12 años y comencé con un proceso, digamos, desde el tema educativo. Nuestra familia ha venido desarrollando hace muchos años un proyecto que muchos conocen, se llama CIAF. La CIAF es una institución de educación superior que lleva ya más de 50 años en la zona. Y desde ahí comencé a entender que todos los procesos empresariales y de sociedad tienen un factor común y es la educación, y es la capacidad de tener, no de informar, sino de formar. Eso para nosotros es muy importante. Pero hoy lo que me convoca desde lo personal, con el amor hacia la ciudad y hacia el país, es el hecho de tratar de, no de tratar, cambio la palabra tratar, de convocar a que cambiemos la cultura de la corrupción por una cultura contra la corrupción. Por eso me fui a España a estudiar esto y créanme que es un tema que lo hago de manera altruista, pero con todo el amor del mundo porque me encanta hablar de eso. Juan Carlos, mire, cuando uno habla de estos temas como el de educación y seguridad, entra en el tema de la retórica. Eso es muy lindo hablar de la corrupción y la cosa. Llevémoslo al plano pragmático. Para usted llegar a Austria a representar a Colombia, antes montó un cuento acá, un proyecto. Pragmáticamente, ¿usted cómo ayuda a combatir la corrupción? Bueno, yo creo que tenemos que entender varias cosas. La primera es que el concepto de cultura uno lo tiene que definir como un acuerdo social de comportamiento. Eso es lo primero. O sea, vamos a hacer un acuerdo social de comportamiento. Lo segundo, no existe una definición puntual, precisa e integrada y única a nivel mundial del concepto de corrupción. Como eso no existe, es muy difícil generar unas dinámicas de pongámonos de acuerdo. Empezando por algo muy simple. En el Código Penal colombiano el delito de corrupción no existe. Existen delitos conexos al delito de corrupción, que no existe el delito de corrupción. Entonces realmente hay una cantidad de circunstancias que no. Pero ¿qué es lo que yo hago? Y esta es una invitación para cualquier amigo empresario de acá, de donde sea. Yo quiero ir, voy y he sido invitado por personerías, asociaciones, gremios y trato, cambio la palabra trato, doy conferencias sobre cultura contra la corrupción. ¿Qué hago yo para tratar de cambiar este proceso?
Hombre, el tema de la corrupción es un tema de convicción social. Ya la gente se habituó al tema del que se parquea en la calle, del que bota la basura, el que se cola en la fila. Se acostumbraron a eso y eso realmente empieza a generar unas dinámicas. Pero adicionalmente, uno, como dices tú, uno tiene que entrar a lo pragmático y decir, ¿qué tipo de propuesta haces para el cambio de la corrupción? Y hay posibilidades de hacerlo con lo que hay. Hay tres líneas de acción. Una es la de las sanciones, hay una sanción penal, hay una sanción administrativa y hay una sanción social que debe la sociedad empezar. Esto no se resuelve con más penas, con más aumentar el tamaño de la pena. Pero si usted empieza a cambiar, digamos, y le dice, mire, no hay un solo delito de corrupción, de los delitos conexos a la corrupción, que permita ser escarcelable, yo creo que la gente cambia el concepto y dice, así sea un año, 6 meses, pero vas a estar en la cárcel. Eso ya cambia un poquito y eso es un tema que es viable hacerlo. Si yo empiezo a generar una mejora en los, digamos, a nivel de lo que se llama control interno dentro de las entidades públicas, eso cambia. Si yo concibo dentro de las empresas privadas un tema, digamos, de lo que es realmente el delito de la persona jurídica y no de la persona natural, yo creo que las empresas empiezan a cambiar un poquito ese tema. La persona jurídica en otras partes del mundo ya tiene sanción penal. Entonces todo el mundo se imagina pues que pues a quién van a meter en una cárcel, pero las sanciones penales no solamente son de cárcel. Eso en un tema. Lo otro es un tema de regulación y control. Una cosa tan simple como, y esto no les gusta, pero la integración de las contralorías a nivel nacional es importantísimo. El fortalecimiento del plan estratégico de transparencia y ética pública que se dio en la ley 2195, que no ha sido regulado por parte de la, que fue, digamos, regulado parcialmente por parte de la Secretaría de Transparencia, es otra. Ajustar la Secretaría de Transparencia que hoy pertenece al DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia, cuando antes era un ente aparte. La transparencia en Colombia está en manos del presidente y del que está al lado del presidente. Entonces, realmente no es un tema difícil de hacer, pero es un tema de voluntad política. Y también está el tema de la cultura y la educación. En Colombia no existe un solo programa que hable sobre corrupción, ni siquiera en investigaciones, en ninguna universidad del país. Hay un solo programa en la Universidad Externado, pero el estudio y la investigación del fenómeno de la corrupción solamente está en los tintos y en los cafés de los amigos que queremos un mejor país. Entonces hay que generar un tema de cultura. La ley 2195 estableció que se crearan las contralorías estudiantiles, pero los colegios no la cumplen. La ley 2195 establece se podrá crear un programa de transparencia y ética pública a nivel de la educación superior, pero no es una obligación. Entonces yo creo que hay que empezar a generar. Y otra cosa, por ejemplo, que sucede es, Colombia, por ejemplo, no ha firmado el tratado con la IACA, que es la Escuela Internacional Anticorrupción de las Naciones Unidas, que es algo así como la OMS o la OIT del trabajo, en donde fui y tuve la oportunidad de ser invitado presentando un documento, una ponencia de educación e integridad. Fui el único invitado entre 40 personas, país? Eso fue en Austria, en Viena, en la sede de la Escuela Internacional Anticorrupción. Era el único colombiano con ponencia y de las Naciones Unidas. Pero básicamente es un tema de educación e integridad. Yo creo que esto es lo que tenemos que trabajar en el tema de corrupción. Así que la invitación es a todos los empresarios, amigos que quieran hablar sobre corrupción, pero no desde la crítica. Aquí no vamos a quebrar vidrios, aquí tenemos que cambiar es por dentro, hay que quebrar el corazón, el alma, la conciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, hay entidades como Politeia, donde están vinculadas la Universidad Tecnológica, la Sociedad de Mejoras, la ANDI, Cámara de Comercio, y están trayendo políticos, candidatos. Oh, sorpresa, y no se llena de empresarios, sino de jóvenes, los futuros gobernantes.
esa es una manera pragmática de hacerlo. Ahí cabe el tema de la corrupción en esos ejercicios. Total. ¿Cuál es el problema de la corrupción? Y me voy a meter contigo en algo y es tú y yo que pasamos del anonimato al desprestigio, de estar en el sector privado, de tener una guerra, digamos, un reto permanente de crecer y de un momento a otro nos llaman a prestar un servicio a lo público, pasamos de algo donde nadie nos conoce a un desprestigio total. Después de que uno sale de este concepto de lo público, de servirle a la gente, donde no tenemos investigaciones, donde no pasa nada, ya no somos sujetos del sector privado, ya empezamos a ser sujetos de lo público. Entonces, erróneamente, la gente empezó a separar y entonces usted es político y usted no es político, pero venga, yo soy empresario, me interesa la ciudad, quiero servirle a la sociedad, no tengo un interés en lo material desde lo político, sino que hay que tratar de transformar la sociedad y no. Entonces, Politeia es un espacio bien pensado, bien estructurado, pero yo creo que ahí el espacio no es solamente para el político, hay que hay un espacio para lo cultural, lo organizacional y lo estructural. Y la corrupción es algo inherente a todos. Esto no es una cosa donde nadie esté exento del tema. Todos hemos cometido un acto de corrupción o un parqueo mal hecho porque estoy de afán o cualquier cosa. Eso es un tema donde se ha vuelto natural, pero yo lo que propongo no es que nos volvamos criminales del tema, sino vamos a cambiar esa forma de ver la vida y tratemos de que esos jóvenes que hoy participan de la política entiendan cuál es el concepto. Juan Carlos, cuando usted estuvo en Viena, en Austria, y representa a Colombia y obviamente a Risaralda y Pereira, ¿usted qué siente allá y qué mensaje le da a la gente? ¿La gente allá está interesada en Colombia? Claro que sí, Colombia es un país de referencia mundial y estuve con gente, con africanos, con asiáticos, con europeos, con varias personas de América Latina. Y Colombia es realmente un país importante. La gente no sabe qué tan importante es Colombia para el mundo. Pero también tenemos el estigma del narcotráfico, el estigma de la corrupción, porque nosotros estamos en el rango promedio a nivel mundial, casi que llegando a los límites de los países más corruptos del mundo. O sea, estamos ahí como en ese límite. Pero Colombia es un país que se valora mucho, sobre todo porque tiene un posicionamiento estratégico. Y aquí me voy a algo bien interesante. Colombia está supremamente bien ubicado en el mundo y en el contexto geopolítico. Y Pereira y el eje cafetero es realmente una de las zonas más geoestratégicamente bien ubicadas de Colombia, por no decir que es la mejor, porque Pereira está muy cerca dentro del radio. En un radio, en un compás de 200 kilómetros, encontramos más de 17 a 18 millones de habitantes, cosa que no tiene ni Bogotá, ni Cali, ni Medellín. Pereira la tiene. Entonces, es muy importante y es una referencia a nivel mundial, además del café, que eso sí fue el éxito que nos dio y nos permite estar hablando muy bien en Austria con amigos de todas partes del mundo. Bueno, usted habló de tres temas en lo de combatir la corrupción, la parte penal, la parte cultural y educativa. Mientras eso se da, la parte penal muchas veces eh, está torcida por debajo. En la parte cultural se están haciendo cosas como las que usted hace y en la parte de educación. Pero mientras llega allá, eh, y en medio de todos los buenos empresarios que nos oyen, hay muy buenos, por allá hay unos malos. Y desde ya empiezan a buscar a los políticos buenos, pero van y dicen, oíste hombre, hay una comisión de éxito, aquí no va a pasar nada. Esa corrupción de cuello blanco nunca se pilla. ¿Qué se puede hacer ahí? El problema de la corrupción es un problema de, digamos, de esencia en donde el beneficio esperado es mayor que la sanción esperada en un cuadro, en un plano cartesiano. Entonces, como es un acuerdo de dos partes para cometer un delito, entonces lo clave en esto es tratar de entender que ese acuerdo empieza aquí, en la mente y en el corazón. Si yo logro cambiar eso en las personas y en las generaciones que vienen,
pues la gente se va a cuestionar mucho. Porque el resto es muy difícil. Tú no puedes meterle una pena de muerte, eso lo tienen otros países, Filipinas, China, para el delito de corrupción. Pero es muy difícil acá en Colombia hablar de eso, pues no sé hasta dónde sea proporcional. Pero también es muy difícil, es muy duro ver que empresarios que se han hecho y que han tenido sanciones, y uno puede mencionarlos con nombre propio, que salen todos los días en la prensa a nivel nacional, eh, y vuelven y resurgen como empresarios, y vuelven y resurgen con contratos. Es muy difícil que esto se acabe de esa forma. Esto es un tema de transformación cultural, es la esencia del proceso. Bueno, Juan Carlos, mil gracias. Fue un momento muy interesante para que la gente entienda otro concepto del tema de la corrupción. Seguiremos en los capítulos y episodios que sean necesarios para eso y de todos los proyectos y productos que exitosamente maneja. Muchas gracias, Juan Carlos. No, Jorge, a ti un abrazo grande y a todos. Y de verdad, pensemos en cultura contra la corrupción. Muchas Es la gracias. mejor forma de cambiar esto. Muchas gracias, Juan.